Hola, mi nombre es Diego, soy técnico electrónico y les voy a explicar cómo construir y cómo funciona una bobina de Tesla. Bueno, la bobina de Tesla en sí es un transformador de radiofrecuencia sintonizado. ¿Esto qué quiere decir? En el devanado primario, si cortocircuitáramos el chispero de la bobina de Tesla, tendríamos un capacitor en paralelo junto con el bobinado primario, que es nuestro primer circuito resonante. El segundo circuito resonante está formado por el bobinado secundario y en este caso no hay un capacitor físico, pero sí hay lo que existen o se llaman capacidades parásitas. Las capacidades parásitas son la que está formada por el electrodo de descarga y tierra, y a su vez, si hiciéramos un corte transversal de la bobina, podemos ver que las espiras de bobinado en el centro son metálicas, están rodeadas por un aislante. A continuación tenemos otra espira que también en el centro es metálico, rodeado por un aislante, y entre cada espira, por esta disposición mecánica, se genera un pequeño capacitor. Entonces, la capacidad total del devanado secundario está formada por el electrodo y tierra y todas las pequeñas capacidades que forman el devanado secundario. Bien, entonces ahora vamos a explicar cómo funciona la bobina de Tesla. Obviamente, como es un transformador de radiofrecuencia sintonizado, funciona con corriente alterna, y la forma de generar esa corriente alterna y de alta frecuencia es lo que se llama un oscilador por chispa, que está formado por el capacitor, la bobina y un chispero. Cada vez que salta una chispa, se genera una oscilación que se amortigua bastante rápidamente. Esta disposición, por lo que yo investigué, en principio la habría inventado Marconi. Pero en esa época Marconi y Tesla, y hasta creo que Edison, trabajaban juntos, y en realidad, muy posiblemente, la invención del oscilador por chispa, que además se utilizó, después luego lo utilizó Marconi para hacer transmisiones, habría sido inventado por Tesla. En una publicación que leí hace poco, leí que a Tesla le otorgaron la patente post-mortem. Bien. Vamos a hablar ahora un poco de la fuente de alta tensión que alimenta este capacitor. En este caso, la fuente está formada por 3 transformadores de microondas, donde sus devanados primarios están conectados todos en paralelo a la línea de la red domiciliaria, y todos los secundarios están conectados en serie para sumar sus tensiones individuales. Un transformador de microondas suministra aproximadamente 2000 volts a la salida y alrededor de 300 mA. De esta manera, sumando todas las tensiones, vamos a tener a la salida total 6000 volts y 300 mA, porque están conectados en serie, lo que nos da aproximadamente 1800 watts de potencia. Luego van a ver que en la línea de alta tensión hay conectadas 2 bobinas suplementarias, que son choques de radiofrecuencia, el choque 1 y el choque 2. Estos choques tienen la función primordial de que la tensión de radiofrecuencia que se genera en estos puntos no retrocedan hacia el transformador. O sea, presentan una muy alta impedancia a la tensión de radiofrecuencia. ¿Esto por qué? Porque, tal como expliqué, en el caso de las capacidades parásitas en una bobina, los transformadores también tienen capacidades parásitas, no solo entre sus bobinados, sino entre el bobinado primario y el secundario. No se olviden que un transformador es un devanado primario, tiene una capa de aislación y un devanado secundario. Entre las 2 capas aparecen capacidades parásitas. Si nosotros no colocáramos los choques de radiofrecuencia, parte de esa tensión podría ingresar hacia el circuito primario, la red eléctrica, y además inclusive dañar la aislación de los transformadores. No nos olvidemos que en el mejor de los casos acá hay 6000 volts como mínimo, y cuando esto está en resonancia posiblemente esa tensión sea un poquito mayor. Cortamos. Dale.
Bien, ahora les voy a explicar cómo calcular el capacitor, que es uno de los componentes principales, les diría, de una bobina de Tesla. En realidad, el valor del capacitor podría llegar a ser cualquier valor, siempre y cuando después podamos sintonizar la frecuencia de resonancia del emanado primario junto con la del secundario. En las publicaciones que yo leí, además de usar cálculos muy complicados, todos en general llegan a una deducción que es que cuanto más grande es el capacitor, mayor energía hay acumulada y mayor tensión tenemos a la salida. Además, si lo piensan de la siguiente manera, cuanto más grande sea el capacitor, más pequeña tiene que ser la bobina para una frecuencia determinada. Esto lo que va a hacer es que, si nosotros ponemos un capacitor grande, vamos a tener menor cantidad de espiras en el primario y vamos a tener una relación de transformación muchísimo más grande. En la práctica no podemos poner cualquier capacitor ni infinitamente grande, porque no tendríamos una fuente que sea capaz de alimentarlo. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo calcular el capacitor más grande que se puede colocar en una fuente determinada. Para ello necesitamos conocer la impedancia de nuestra fuente, que se calcula de la siguiente manera. En este caso, la impedancia de la fuente o de cualquier elemento se calcula la tensión entre sus extremos dividido la corriente que lo circula. Tenemos la tensión, que es la suma total de las tensiones parciales, habíamos dicho 6.000 volts, dividido 300 miliamperes. Esto nos da 20 kiloohm de impedancia de nuestra fuente. Ahora bien, ¿cómo se calcula la impedancia de un capacitor? Esta es la fórmula que se utiliza para cualquier capacitor que sea atravesado por señales senoidales, como es el caso de la red domiciliaria, donde tenemos que la impedancia de capacitor es igual a 1 dividido 2 por pi por f por c, donde pi es una constante que es 3,14, f es la frecuencia de la línea de la red domiciliaria, que en el caso de Argentina es de 50 Hz, y c es el valor del capacitor, que aún no lo conocemos. 2 por pi por f es lo que se llama velocidad angular. En cualquier publicación, en realidad, esta fórmula la van a encontrar como que la impedancia de un capacitor es igual a 1 dividido omega por c, donde omega es 2 por pi por f. Ahora bien, nosotros lo que queremos conocer es el valor del capacitor. Y como premisa, lo que vamos a tener es que nosotros deseamos que la impedancia del capacitor sea igual a la impedancia de la fuente. De esa manera vamos a extraer toda la energía posible de nuestra fuente. Entonces operamos matemáticamente, cambiamos C por XC y nos queda que el valor del capacitor va a ser igual a 1 dividido 2 por pi, que era la constante 3,14, por 50 Hz, que es el caso de la frecuencia de nuestra red domiciliaria, por 20.000 ohm, que es lo que calculamos como impedancia de fuente. El valor resultante va a estar expresado en faradios. Esto es 0,00000000159 faradios, que no es ni más ni menos que 159 nanofaradios. Hasta la tercera posición son milifaradios, en la sexta posición son microfaradios y en la novena posición son nanofaradios.